Hola amigos, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora en la que nos estén viendo en sus respectivos dispositivos. Bienvenidos a este programa La Disidencia. Los saludo como siempre con mucho gusto. Para quienes no me conozcan, soy Luis Berman y pues primeramente quisiera saludar a nuestra audiencia que nos ve por nuestra casa Guau TV, así como también por Alterno 180 y RIT TV, que son las plataformas por donde nos pueden estar viendo. Por otro lado, también saludar a toda la gente que nos visita desde otras redes, desde otras plataformas. Así que un saludo muy cordial a la gente que nos viene a ver desde la parrilla con el buen Poncho Vidales, de La Otra Opinión con Ricardo Alemán, Las 500 Noches de Amado Avendaño, El Rapidín de Terevale, Revista Etcétera de Marco Levario Turcot, Atypical TV con Carlos Alarraqui, de Soy Comunicólogo, de Hugo Soy Comunicólogo, también es mucha gente que se ha venido agregando a estos canales, a estos programas, y por supuesto a mis plataformas, Luis Berman, un tal Berman. Así que muchísimas gracias y pues público conocedor que ya es leal, digamos, a este programa. Muchas gracias por todo su apoyo, por su suscripción, por sus likes y por presionar la campanita. Recuerden que es bien importante que presionen ese like, que nos den ese like, porque es lo que hace mover el algoritmo en YouTube y entonces de esa manera se mueve y llega a más personas. Entonces, no nada más se quedan en suscribirse, sino el like es importantísimo. Y bueno, la campanita, las notificaciones para que cada que subimos nuevo material, nuevos programas, ustedes sean los primeros en enterarse y los primeros en verlos. Así que les agradecemos mucho eso. También les recordamos que pueden apoyarnos ahí con sus donativos en las diferentes plataformas. En la parte de abajo van a encontrar la opción para poder dar ahí un donativo. Así que si alguien nos quiere apoyar de esa manera, también es muy, muy bien recibido. Y pues bueno, esta semana les decía, y eso es importante también, el tema de que estos programas no son informativos. Lo digo porque es importante repetirlo, mencionarlo, porque luego ya ven que en ese programa, show cómico mañanero del presidente, pues de pronto él tiene sus versiones, digamos. Entonces, este programa, como la gran parte de los que hacemos en estas plataformas, son de opinión, no es un programa informativo, así que esta es solo nuestra opinión, es solo nuestro punto de vista y pues lo compartimos entre los que hacemos este programa para que al final ustedes se hagan el mejor criterio posible. Así que, dicho lo anterior, ahora sí, esta semana ha habido pues situaciones bastante interesantes que son de relevancia, digamos, para nuestra sociedad. Por un lado, y estaremos hablando en tres bloques prácticamente en este programa, por un lado, el tema de la oposición. Alito Moreno, presidente, líder nacional del PRI, sigue recibiendo estos ataques por parte de Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Todo indica, evidentemente, que la insistencia en quitarlo del camino es pues muy directa. Por otro lado, cada que hay oportunidad, tanto López Obrador como toda su jauría, entre ellos García Vilchis, se encargan de mantener esta idea entre la ciudadanía de que existe una campaña de ingobernabilidad, una campaña para que desprestigiar, según ellos, al gobierno de López Obrador, como si le hiciera falta, y pues todo marca un camino que parece ser que hay una estrategia por parte de López Obrador y de este gobierno de la 4T por borrar, eliminar por completo a la oposición. ¿Será ese el objetivo? ¿Cómo está maquinando todo esto? Ya estaremos platicando de ello.
En el segundo bloque estaremos hablando precisamente de los actos violentos que vivimos durante el fin de semana en diferentes estados de la República, en donde hubo incendios de vehículos particulares, de vehículos de transporte público, de gasolineras, no es cierto, de gasolineras no, de Oxxos, perdón, y en fin, esto ha sembrado terror entre la ciudadanía. ¿Dónde queda el Estado de Derecho? Lo podríamos considerar como terrorismo. Hay una anarquía total. ¿Cuál es, qué lectura podemos tener de todo esto que está sucediendo en los diferentes estados de la República? ¿Se volverán a repetir próximamente? En fin, eso estaremos platicando en el segundo bloque. Y por último, en el tercer bloque, y ya sería un tema más hacia la reflexión, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué el propio López Obrador se encarga de darle tanto poder a las Fuerzas Armadas? ¿Habrá por ahí algún objetivo particular que esté persiguiendo? ¿Algo que podamos vislumbrar? Ya estaremos platicando de ello. Y como siempre, para platicar de estos temas, le doy la bienvenida a mi hermano y amigo Octavio Catalán, para que a su vez nos presente a nuestro invitado, que ya ni siquiera es invitado, ya es de casa, así que Octavio nos estará presentando a nuestro amigo que nos estará acompañando. No le quiero spoilear la presentación a mi hermano. ¿Cómo estás, hermanito? Y empezando este programa muy rockero, padre. No, empezamos con ánimo. Así es. Nos carga aquella, ¿no? Dirían por ahí. Es correcto. Oye, pues muy contento de estar una semana más con toda la audiencia por todas las plataformas, Alterno, Reed, Wow TV, nuestra siguiente casa. Un saludo a nuestro productor allá, a Kenneth, a todo el equipo de Wow. Y pues ya mencionaste los temas, ya mencionaste a todas las plataformas y vámonos con todo. Fíjate que esta semana, ayer estábamos viendo las fotos de la primera vez que nos acompañó mi queridísimo, bueno, nuestro invitado de hoy en este programa, y estaba ahí justamente con Fer Galindo, ahí estabas tú con un atuendo eh, muy rockero, voy a dejarlo así de sencillo, mi querido Berman, muy, muy rockero, pero bueno, pues sin más, vamos a darle la entrada, vamos a darle la bienvenida a mi querido Aminadab. ¿Cómo estás? Bienvenido, Minadab. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Un saludo Bien. a toda la audiencia y especialmente a ustedes dos, queridos amigos. Oigan, pues los temas que nos ocupan hoy y la audiencia, bueno, pues muchas veces se preguntarán, ¿y cómo eligen de qué chingados van a hablar? Fíjense que a veces nos llevamos hasta más tiempo pensando en de qué vamos a hablar. Dura más la decisión de los temas que el es propio correcto. Programa. Y cuando planeábamos de qué íbamos a hablar, y bueno, hay que jalar a Minadab y a ver qué temas proponen, lo proponíamos ayer en la noche y no pude dormir, o sea, de verdad, no pude dormir pensando muchas cosas, porque el país está tan mal, pero lo que me agobia más es que la oposición está, diría el presidente, moralmente destruida. No es cierto, la pinche oposición está inexistente, y eso está más cabrón, porque frente al reto que viene, frente al México que estamos viviendo, necesitamos un actor disruptivo y no lo tenemos. O sea, ese es el problema, no tenemos un actor disruptivo. O sea, por más que yo me quedé pensando soluciones al señor Cagadal que está haciendo tu abuelito, Aminadab, no encuentro salidas porque no es que necesitamos un caudillo, pero ahorita un modelo que se proponga, lo que muchos dicen, ay, es que hagan un plan de país y el México que todos queremos y esas mamadas que todos los políticos escriben, cómo va a ser mi sexenio y mi plan de México y el futuro, y México a 5, a 10, a 15, a 20, a 30, a 50 años. A ver, todos lo van a escribir y todos van a proyectar, pero no hay no hay un vehículo. Y no hablo no solamente del caudillo, no hay un movimiento, no hay un partido, no hay una institución, no, o sea, a mí el caudillo no me importa, porque hoy todas las organizaciones están hablando
de quién va a ser el candidato al 24. Es que no solamente no nada más es el candidato. ¿Cuál va a ser el vehículo? ¿Con alianza? ¿Sin alianza? Y justamente de eso vamos a hablar este primer bloque, porque pues las corcholatas de López no levantan una chingada. Y ante eso, está construyendo otro escenario, darle en la madre a la oposición. Ah, no tengo, pues van a ver cómo ustedes tienen menos todavía, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo con la madriza que le está metiendo los gobernadores, con los expedientes que tiene guardados de alcaldes, gobernadores, diputados y senadores en turno, en funciones en este momento. Entonces, a los que están, los tiene amedrentados. A los que están en los partidos, pues los tiene con escándalos. Basta ver a Lito, basta ver a los cercanos a Marco Cortés, muy cercanos a Marco Cortés. Y podemos el PRD ni nos preocupamos porque pues, ellos administran Teotihuacán y Teotihuacán es más rentable como ruinas que su partido. Entonces, y ahora justamente lo decías bien, Aminada, ven una primera reflexión, espero no me odies por matarte ese comentario, pero tienes razón. Ahora papacha MC y va y se toma la foto de Nuevo León y dice que los quiere mucho, pues porque no van a ser parte de la alianza. Entonces lo que él quiere es destruir toda posibilidad de lo que sea competitivo. A ver, puede o no puede gustarnos Palazuelos, pero era competitivo en Quintana Roo. Todas las encuestas lo marcaban como competitivo. Bájenlo a como dé lugar. ¿A quién pongan? Pues pon un pinche moreno ahí, pues no importa. Total, parece que ese es el amaciato MC Morena, ¿no? Y ahí lo medio dejaron olfatear. Entonces, este bloque lo vamos a dedicar, justamente como lo decía Berman y como lo planteábamos, a cómo López está minando a la oposición. Y es que ahí están los problemas de los audios de Alito, la guerra del Botox, que la decimos de risa, ¿no? La madriza que se están metiendo Laida Sansores y Alito. Y entonces, Aminadab empezaba hoy, antes de que empezáramos este programa, diciendo, un comunicador, ahora youtuber, un youtuber que llega a otras generaciones, para no entrar en nombres particulares, dice que hay que defender a Alito, porque defender a Alito es defender a la oposición. No, dejen de pensar así, pendejos. Si hizo de las suyas, que se vaya al bote, igual que los otros gobernadores que están en el bote del PRI, los que se fueron al bote con Peña, porque Peña lo que justamente no quería era tener ese tipo de imbéciles. Claro, a ver, los tenía pegados en la oficina de al lado, ¿no? Y robaron a manos llenas, y sí, vamos a ponerles nombre y apellidos, como Luis Videgaray. Pero no es posible que la lógica de la oposición es vamos a combatir a la 4T, guardando abajo de la alfombra todo nuestro mierdero, empezando por el presidente del PRI y los exgobernadores, algunos exgobernadores, porque hay gente muy decente en el PAN, algunos exgobernadores del PAN que los agarraron con las maletas en las manos, llenas de dinero, y vaya, en todos lados hay asuntos de estos. Pero si la oposición pretende ser oposición solapando a delincuentes, y no es que haya delitos más chiquitos y más grandes como López defiende al fiscal, ¿no? Es un delincuente, pero no hay delitos graves, ¿no? Si esa es la lógica de la oposición, estamos bien jodidos. Sí, bien, no podemos nos merecemos otros 30 años de Morena por pendejos. Dale, Aminadab. Mira, a ver, yo creo que antes de reflexionar un poco, reaccionar a lo que dices, a mí me gustaría que empezáramos por establecer qué es la oposición, porque tú dices, es que no hay oposición, yo digo que sí hay oposición y por eso es por lo que López está preocupadísimo por la oposición, o sea, a pesar de que no sea funcional, de que sea un caos, de que, bueno, a pesar de todos los problemas que dijiste, sí es importante que reflexionemos un poco. A ver, hay partidos de oposición que antes fueron partidos en el gobierno, pero que finalmente tienen más oficio político que el que tiene López y su 4T. Tú tienes, por ejemplo, que los gobiernos que no son de la 4T son una piedra en el zapato y un dolor de cabeza, porque finalmente ahí encuentras tú a los alcaldes mejor evaluados,
encuentras maneras de hacer el gobierno que son diferentes al sometimiento y a la sumisión de los gobiernos ahora de la 4T que hacen, ahora sí que están casi como sucursales del gobierno federal haciendo lo mismo, los mismos shows en pequeño, que es lo que, por ejemplo, que es lo que hace Laida, que es lo que hacía Bonilla, que, o sea, todos esos están más o menos cortados por la misma tijera, ¿no? Pero también hay las organizaciones de la sociedad civil que, a pesar de que andan también en el caos y que cada una tiene una visión a veces, pues un poco sectaria, un poco aislacionista, lo que sea, pero ahí están, o sea, están consiguiendo recursos, moviendo gente, haciendo actividades, o sea, eso también es oposición. Y luego tú después tienes a un sector que ha venido creciendo y que nadie visualiza, que son toda esta gente que ha sido afectada por la 4T, desde los que dejaron sin chamba, los que dejan sin medicina, los que dejan sin escuelas, los que dejan sin apoyos, o sea, toda esa masa muy amorfa y muy golpeada por diferentes formas, a los que les queman el negocio, a los que los extorsionan, o sea, toda esa es una oposición silenciosa, pero que ahí está latente, ¿no? Y luego después tienes a todos los periodistas que han sido perseguidos, o sea, a ver, todos los que son amigos de los espacios de este programa, que finalmente son denostados, ¿no? Hoy mismo en la mañanera que empezó a hablar otra vez de Loret y de Anabel y de Riva Palacio y de Sarmiento y de Ciro y de Alemán y de, bueno, o sea, el presidente todos los días está preocupado por los periodistas. Entonces, ahí hay otra oposición importante. Y luego tienes a los académicos medio calladitos algunos, pero que también luego se quejan. Pero la más grande de todas las oposiciones, la más grande de todas, yo no sé de qué tamaño es, pero lo voy a especular. A ver, la oposición podemos ser desde los 60 millones que no votamos por López en el 2018, o pueden ser los más de 80 millones que no ratificaron el mandato a principios de este año. Entonces, a ver, por eso es por lo que el presidente lo que quiere es que no se organice la oposición. O sea, la estrategia ante la imposibilidad de que sus corcholatas crezcan, de que su gobierno dé resultados, ante la imposibilidad de él de reelegirse en el poder, ante todos esos escenarios en donde él no es alternativa, entonces es lo que habíamos quedado y lo que tú ya mencionaste, Octavio. O sea, la única opción que le queda es destruir la oposición para que no haya, para que se logre lo que él quiere, que era lo que pasaba antes en México. Antes en México, ¿por qué se perseguía a la oposición, se le destruía, se le denostaba? Pues era para consumar la imposición, porque es lo único que puede hacer ahorita el gobierno. Ahorita la única forma en que puede hacer presidenta a Sheinbaum o a Dan Augusto o a Ebrard o al que se les ocurra es imponiéndolo, porque no van a ganar, no tienen el respaldo mayoritario, nunca lo han tenido. Y por eso es por lo que el riesgo de que toda esa oposición informe que está por diferentes terrenos, se pueda unir o se pueda entender o pueda tener un propósito común de algo, como tú decías, que haya ese vehículo, pues el vehículo, la situación del país lo está haciendo necesario, ¿no? Y si quieres, ahorita hablamos un poco de eso, de lo que yo creo que se necesitaría para eso, pero la realidad es que por eso es que el presidente está encargándose de atacar a los partidos, a los gobiernos de la oposición, a todos los ciudadanos que están organizados en las oposiciones, a la gente que ha estado desposeída, a la gente que está en los medios de comunicación, en la calle, pues es que ese es el plan. Y entonces la estrategia que hace... No, bueno, es que ya cuando empiezas a hablar de los desposeídos, bueno, es que me lo que recordaste a Salinas de Gortari. Bueno, a ver, pero, aunque te dé risa, pero finalmente, fíjate, a ver, a lo mejor no estamos hablando de los muy pobres, ¿no? Estamos hablando de gente que, a ver, los que tenían emprendimientos, los que tenían los changarros que les dijeron en la pandemia, no, ustedes síganle pagando a sus empleados, aunque se descapitalicen. Ustedes, que estaban en el gobierno federal, que tenían el servicio público de carrera, y los vamos a quitar porque vamos a tener gente honesta y les vamos a aplicar la austeridad republicana, bueno, la primera que hubo. O sea, todos esos, finalmente estás en una situación mucho peor con la llegada de este gobierno. Entonces, esa gente, a ver, por aquí hay cerca vecinos nuestros que yo voté por López Obrador, pero me corrieron de mi chamba. Ah, bueno, pues esos no van a volver a votar por él. Y están hablando mal de él, cuando antes eran tan fanáticos como los chairos que reciben las becas, ¿no?
Entonces, ahí es donde creo yo que o sea, el presidente no es ningún tonto en eso, finalmente su experiencia o mayor expertise es en campañas políticas y sabe que las cartas no están de su lado en un esquema democrático, entonces él tiene que utilizar las herramientas del terror, de la intimidación, ese es el tema. A ver, sabíamos que íbamos a polemizar un poco cuando estábamos definiendo este programa y de eso se trataba un tanto, pero no es polemizar solo por hacer show, es que de verdad hay veces en las que no puedo coincidir contigo, Aminada, porque aun cuando tienes perfectamente estructurados todos los componentes de la ecuación, pues no coincido con tu visión. A ver, en las ONGs no hay profesionalismo para dar una batalla política, porque las ONGs no es en general su vocación dar una batalla política. Tienen sus causas, que los chingados animalitos, o vamos a recuperar la banqueta, o el espacio público, o las cuestiones de género, o lo que tú quieras. Pero su vocación no es dar una batalla política de lo que estamos viviendo en este momento. Ahorita vamos a una guerra ideológica y a una guerra de corte político electoral. Y no estoy hablando de una contienda política ni de una batalla política. Esto es literalmente una guerra por el poder. Y no lo hablo nada más por ese poder para hacer chingaderas. Estoy hablando del poder del que genera instituciones, del que también forma un país. Y las ONGs no están profesionalizadas para eso. A ver, hace unos días hablaba con una líder, la que dice que es la dueña de las calles, ¿y para qué vamos a hacer una marcha? Para quejarnos. Pero ¿cuál es el sentido lógico, estratégico, táctico? ¿Con qué mensaje? No, vamos a quejarnos. No, pues no mames. O sea, ese es el nivel de las ONGs, Aminadab. No son todas, no son todas, espérame. Me dijiste ONGs. Luego, metería a 3 bloques en un mismo costal, si quieres verlo así, no es a lo mejor lo más agraciado, podríamos desmenuzarlo más. Empresarios, comunicadores y académicos, a todos los tiene agarrados de el desmadre económico que está haciendo en este país. Académico, te vas a salir de los temas conceptuales y vas a hablar de política, vas a ver cómo te aprieto las tuercas a través de tu universidad o a través del presupuesto. Mismo caso medios, mismo caso empresarios, viene la guerra de la Wi-Fi y del SAT. En el caso del vehículo, que pudiéramos hablar que todos se arroparan bajo una alianza, bajo Sí por México y los partidos políticos, los tiene agarrados de ahí abajo con escándalos porque los expedientes que traen de todos los que quieren asomar la cabeza son mayúsculos. Y eso es lo que te decía, no hay un actor político con arrojo, con arresto, con ganas de dar la batalla y que además diga, bueno, pues sí, traigo que esté limpio. Sí, que esté limpio, que bueno, diga, bueno, mis 2 o 3 pecaditos en el closet, me los voy a comer en beneficio de mi país, porque no hay una visión de Estado, y a eso es a lo que me refería, que no hay un sujeto disruptivo. A ver, hace rato hablaba con una amiga mutua, antes de empezar este programa, y le decía, éntrale, porque hay pocos políticos como tú que tienen la capacidad de dar esa batalla por México. Y decía, a ver, es que lo que no tengo es dinero. No, a ver, yo conozco a Milei y no tenía dinero hace unos años. Era un académico y era un sujeto que vivía de sus pláticas de una manera modesta. Hoy está a punto de ser candidato a la presidencia de Argentina con un nivel de reconocimiento y con un posicionamiento de sus ideas disruptivos. El tema es que nadie sale con tamaños a poner una agenda completamente disruptiva a López Obrador. Sí, señor presidente, yo soy neoliberal y soy neoliberal y soy conservador porque quiero conservar empleos, porque quiero conservar el modo de vida que teníamos, porque quiero conservar institutos. Nadie sale a decir, sí soy neoliberal, sí soy conservador. Ahí está, ahí tienes a los pendejos de Sí por México y sí son unos imbéciles, empezando por su líder diciendo en un programa con Latinos, yo soy un hombre de izquierda, pues chinga tu madre, pendejo. Eso es lo que ya no necesitamos y por eso no hay oposición a Aminadab. Y lo mismo tienes a los líderes del PRI con sus fotos con el Che Guevara y con Fidel Castro y siendo parte de la Internacional Socialista y al PAN ofreciendo esquemas de subsidios. No hay oposición real, Aminadab. No hay un sujeto disruptivo que ponga el ABC de cómo vamos a madrear a estos güeyes. Y perdóname, hay quienes tenemos las ideas. ¿Cómo vamos a entrar? Por eso decía, es el vehículo.
Es el vehículo lo que A ver, Octavio, nada más, ahí te va. Mira, es que por eso decía yo. Y mencionaste dos más, en donde en uno tengo duda a qué te refieres conceptualmente, y en el otro decías, pero hay 60 millones que no votaron. Y esos, esa es nuestra reserva de oposición real. Pues sí, pero a esos le estás aventando la militarización, cabrón. Y a esos le estás aventando el SAT y la WIF y los estás ahogando y les estás metiendo inflación y les estás metiendo, o sea, tienes ahorcados esos 60 millones. A ver, Octavio, pero yo lo que veo es que yo primero dije que antes de ver qué hay que hacer, yo dije, vamos a ver qué es la oposición. Yo por eso mencioné todos los estratos de la oposición, para que no nos caigamos. Y hay unos que no te entendí, conceptualmente hablando. Bueno, ahorita, cuando dijiste la oposición silenciosa, ahorita, no sé si estás invocando a los fantasmas de Madero, cabrón. No estoy invocando a ningún fantasma, ¿no? A ver, ahí te va. Pero el problema es que en lo que no podemos caer es a lo mejor en lo que tú empezaste a decir ahorita, que es como la parálisis por análisis, porque resulta que entonces, pues nadie es viable, ¿no? Y el problema es que aquí tiene que haber viabilidad en la oposición. El problema está, yo creo que ciertamente tienes razón, yo no quisiera verme en un plan soberbio, pero ciertamente los políticos profesionales tienen una visión muy diferente al ciudadano común respecto a cómo actuar y a cómo participar, o sea, eso es algo que se tiene que ir desarrollando como una capacidad, así como el médico tiene que saber cuestiones de tratamientos, de cirugías, de terapias, de lo que tú quieras, pues el político es el que aprende cómo se organiza, se moviliza, se genera, se pide el voto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, obviamente eso no lo hace una ONG, eso obviamente no lo hace una asociación civil, pero el problema aquí es que venimos de un esquema en donde todo eso se ha conflictuado. O sea, en el caso de la oposición, tú tienes que, a diferencia de lo que podría ser eventualmente la 4T, que es lo que usted diga, señor líder, o señor Tlatoani, o señor Mesías, acá en la oposición tú tienes una pluralidad y tienes una mezcolanza de cosas, desde los que son, como eso que dices, de los que se sienten de izquierda o que les simpatiza a la izquierda, hasta los que se sienten de derecha o los que se sienten institucionales, constitucionales, pues lo que sea. Y entonces, de toda esa mezcolanza y de toda esa diversidad, ese mosaico, tienes que generar una oposición que sea sólida y fuerte y coherente y que haga, o que le haga contrapeso a la 4T y que la enfrente y que la derrote, ¿no? A ver, ese es el tema. Pero lo más importante es que muchas veces hay la disyuntiva de qué es lo que va a mover. En el caso de los líderes políticos, por ejemplo, cuando en México hubo o que surgieron, por ejemplo, personajes como Cloutier o como Diego Fernández de Ceballos o como el propio Vicente Fox, que fueron disruptivos y que tuvieron éxito, el problema es que había un entorno de alguna forma que era como que muy favorable porque tú tenías ya un largo desgaste de lo que era el sistema político mexicano del siglo XX, ¿no? Ahorita la 4T no tiene ese desgaste todavía como el que tiene, aunque se está desgastando muy rápido, pero el problema es que aquí ya no sabes tú con el tema de todo este entorno social, de que tienes que ser políticamente correcto y que tienes que tener lenguaje inclusivo y de que entonces los políticos de entonces, de antaño, no se hallan en este esquema. Yo de lo que he hablado y de lo que he insistido en mis propios medios donde participo, es que más que buscar a un líder, se necesita un liderazgo colectivo que sí sea capaz, primero, de formar un equipo que enfrente a la 4T y que sea capaz también de formar un gobierno más adelante, porque el gran reto es que ¿de qué nos sirve ganarle a López en el 2024 si tú no tienes justamente ese liderazgo colectivo de un equipo que sea capaz de agarrar el destino del país y de enfrentar todo el tiradero que nos está dejando este cuate del que vamos a hablar más adelante? De decir esa es la bronca. A ver, diste en el clavo en un asunto que me ha tenido reflexionando, o sea, diste en el clavo. Con esos políticos que hoy tenemos dando la batalla al frente de los partidos, o en el legislativo, o en los cargos ejecutivos que puedan tener desde lo local, hay una nota característica, hay un factor, hay un común denominador, que están formados bajo una vieja escuela y una vieja forma de concebir globalmente, no hablo de México, el hacer política. Y entonces, tú escuchas a los candidatos, tanto de oposición como de Morena, con las mismas formas de toda la vida. Claro. Y entonces,
yo aprecio mucho, y a ver, no es un secreto a voces, pues lo he tenido en programas, a Enrique de la Madrid. Damián Cepeda me parece alguien que puede ser un poquito más disruptivo, aunque no coincido muchas veces con las cosas. Puede ser un poquito más disruptivo, pero no coincido. Alguien me diría, Lili Telles es disruptiva. No, Lili Telles alza la voz, grita, y por eso genera Por eso foro. llama la atención. Eso llama la atención, pero no tenemos a alguien disruptivo saliendo a hacer política. Quieren salir a hacer políticas diciendo, yo soy institucional, yo siempre he sido panista, yo siempre he sido priista. No mames. O sea, eso es lo que ya no quiere la Sí. gente. A ver, Octavio, pero espérame, pero hay algo. Y el problema es que no estás viendo en la oposición un liderazgo que diga, a mí me valen madre los pinches partidos, a mí me vale madre esto. Hay que darle un golpe de timón al país en calidad de urgente. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el plan de gobierno de los próximos 6 años? Que los pinches ideólogos lo hagan. Pero sabemos qué es lo que no queremos, y no queremos seguir como López Obrador sigue. A ver, Octavio, Y no espérame. tenemos un político que esté saliendo a hacer eso, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo, pero a ver, ahí te va. Pero es que hay dos problemas que tienes que ver. Lo primero es que esos líderes no surgen porque no solamente los políticos tradicionales traen el mismo discurso de siempre, sino traen los esquemas de control de siempre. O sea, cuando hay alguien disruptivo en las bases de los partidos, obviamente lo perforan, lo tapan, lo frenan, lo encadenan, le dicen que todavía no es tu momento, o sea, no, tú tienes todo el futuro por delante. Espérame, a ver, rompe espérame, tu panismo, rompe tu panismo. espérame, no lo y voy a échale romper. la culpa No a quien lo- tiene la culpa. La no culpa lo- la tiene a la ver, camarilla del PAN, no que lo se voy hizo del poder. a ver, espérame, no lo voy a romper porque en la segunda salida, ahí te va. Lo que tú dices es que lo que pasa es que los ideólogos que hagan más adelante el plano, ahorita necesitamos a alguien disruptivo, es que si tú no vas de la mano en las dos cosas, entonces por eso falló Fox. Porque Fox dijo que había que mandar la doctrina de vacaciones y dijo que él iba a gobernar sin el PAN, y él empezó a hacer una visión muy empresarial, muy vanguardista, trajo a gente del TEC de Monterrey, de GEA y no sé qué tantos lugares para que lo asesoraran, a los headhunters según esto, pero sin embargo, el problema es que se disoció de la base, y por eso fue por lo que su gobierno se hundió. Si tú no conjugas en ese liderazgo colectivo del que yo hablo, lo que es la capacidad de convencer, de ser el vehículo y el mensaje que diga, ya no podemos seguir así, ya basta de este pinche desmadre. Pero aparte tenemos, la solución tiene que ser que retomemos el camino a lo mejor de la democracia, de las instituciones, del orden económico, de la estabilidad, etcétera, etcétera. Si no tenemos tampoco eso, entonces el otro va a naufragar como está naufragando López, porque es vacío. Esa es la bronca. A ver, esa parte ideológica los puedes dejar en el cuarto de al lado del cuarto de guerra, los encierras con una llave y pónganse a chambear, pero no es la parte fundamental de tu discurso y no es la parte fundamental del proyecto político electoral. A ver, sí, pero no es la cara con la que vas a salir, Aminadab. El qué y el por qué. A ver, sí, a ver, yo estoy de acuerdo que necesitas una cara, pero el problema es que tiene que ser todo, porque por eso en México la política no funciona, porque sale Lozano, sale Morán, todos salen a querer retomar el liderazgo que no tienen los partidos y se hunden por lo mismo que no tienen ese fondo, Octavio. Por eso es por lo que nuestros líderes son ídolos de barro, cabrón, se derrumban a la primera. No, a ver, estoy de acuerdo. A ver, pero es que ahorita, a estas alturas, a 2 años, no te vas a poner a formar ideológicamente al que va a encabezar. A ver, lo que no abrevó hasta este momento ya no lo va a abrevar, Aminadab. O sea, un sujeto que no tiene claras sus ideas, sus principios, sus valores en la libertad, en la democracia, en un mundo occidentalizado y global, pues ya valió madre. O sea, pues yo sé. Pero eso mira, no podemos, por eso insisto, dame un segundo, por eso insisto, a quien haga ese proyecto, los podemos meter en el cuarto de lado con una llave y ustedes chambeen en eso. Eso se tiene que hacer. Estoy de acuerdo. Pero el que salga a dar la cara institucionalmente hablando, o como el caudillo, si quieres verlo así, no lo tenemos, porque no hay alguien que tenga arrojo para salir a romper esas formas. ¿Por qué? Lo acabas de decir muy bien. A ver, la corrupción de todos los partidos se los carcomieron hacia adentro. Por eso tienes un partido con una camarilla a la parte de arriba acusado del cártel inmobiliario, y del otro lado tienes a otro güey que la fiscalía acaba de pedir su cabeza en la Cámara de Diputados. Claro. O sea, y lo peor del caso es que abajo
no hay nadie que diga, no mamen, quítenlos. A ver, pero No, te voy a... hay que defender al amado líder. Chinga. A ver, yo estoy de acuerdo con... A ver, déjame nada más decir una cosa, y con un minuto termino el bloque si quieren. Mira, vamos a tener que caer en México un poco en lo que cayó la izquierda cuando vino la transición. O sea, no se trata de que tengas a ese líder maravilloso, carismático, enjundioso, que tenga el buen discurso. A lo mejor puedes tener una figura tan gris como Cuauhtémoc Cárdenas, que sea el líder de la oposición, en el que sea el que articule ese liderazgo colectivo, y no lo vas a poner en la presidencia porque sea así como que muy macho alfa, muy lucidor, así muy, que sea guapo como Peña Nieto y que jale a las chavas. No, a ver, a lo mejor tienes que pensar en un líder de transición tipo Adolfo Suárez, tipo un cuate que tú no le ves el protagonismo, que no le ves a lo mejor esa preponderancia, pero que sin embargo sí le ves la capacidad de que en torno a él sí se reúnen todos. Yo creo que a lo mejor el líder que va a surgir en el 24 va a acabar siendo con ese perfil. A lo mejor no va a ser el más sexy, el más atractivo, así para enfrentar a la 4T, pero puede ser el más efectivo. Y eso es lo que necesitamos ahorita. O sea, ¿cómo vamos a entendernos? Porque ya de acuerdo con lo que yo dije hace rato de todas las oposiciones que somos, sí le ganamos a la 4T si logramos poner a esa figura que nos sirva, que nos sea útil para dar el siguiente paso. Y ya después veremos cómo resolvemos lo demás. ¿Estás tratando de hablar en clave de Santiago Krill? No, por supuesto que no hablo en clave, no hablo en clave de nadie. O sea, lo dije pensando justamente, por eso mencioné a Cuauhtémoc Cárdenas, en él sí pensé ahorita, tratando de dar una salida contigo. Yo no estoy pensando yo lo he dicho varias veces y lo repito aquí. A mí me parece que el candidato en el 2024 tiene que ser un ciudadano que no sea militante de ningún partido. Creo que ese sí puede ser la opción de que articule a ese liderazgo colectivo que nos saque del pantano de la 4T. Les voy a decir que bajo esas características, y no pensando en un sujeto gris, porque necesitamos a alguien disruptivo y que mueva conciencias, necesitamos un Maquio Cloutier. Necesitamos un Maquio. México está urgido en Maquio. Y yo no soy panista, ¿eh? Lo he dicho hasta el cansancio. Pero necesitamos un hombre con esas características que mueva conciencias, Aminadab. Sí, de acuerdo. Y Maquio, independientemente de estar preparado para un momento político, tuvo una formación de vida que le permitía tener ideas claras, que no necesitaba preparar un discurso a donde llegara, porque era un sujeto articulado y con ideas claras. Por eso insisto, en 2 años no va, o sea, quien decida agarrar ese paquete y no tenga las ideas claras, no va a poder, no le va a dar tiempo de preparar un discurso para cada misil que le mande la 4T. Necesitamos un güey que tenga la capacidad de congruencia. De articular esto con esto, cabrón. Claro. Tú estás diciendo el plan A, que a mí me gusta, y yo ya dije el plan B, que creo que es lo que puede pasar. Mira, si piensas en alguien de la sociedad civil, a ver, yo no veo a alguien mejor articulado que Gustavo de Hoyos, y tampoco es santo de mi devoción. Bueno, por eso, a ver, yo la única cosa que digo es que es uno de nuestros trabajos de la oposición, de los que somos oposición, de los que no vamos a batallar por ninguna corcholata, o que no nos vamos a salir por la tangente como MC. Yo creo que tenemos que ir pensando cómo vamos a solucionar eso y hacerlo viable, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento y a ver quién lo decide. Hermanito, pues un bloque muy cortito el que nos va a quedar. Así es. ¿Y tú ya no hablaste nada? Es que, no, pues es que... Ni moderaste los madrazos. Es que es temprano, cabrón. Ni moderaste los madrazos. Es que Berman no ha arrancado todavía. Eso es lo que pasa. Eso es como esos motores antiguos que los tienes que dejar prendidos en el frío un ratito. Hay que darles crán. Hay que calentar. Muy bien. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos ya porque nos quedan todavía 2 temas en este corto tiempo, así que ya volvemos. Querida audiencia, estamos de vuelta aquí en La Disidencia.
Listo, pues ya estamos aquí de vuelta en La Disidencia. Muchas gracias por continuar con nosotros, querida audiencia, público conocedor. Platicábamos en otros espacios acerca de lo sucedido el fin de semana pasado en diferentes estados de la República. Curiosamente, se dan actos de violencia en estados como Jalisco, como Guanajuato, pero también en Baja California, en donde está precisamente gobernado por Morena. Hay muchas teorías, hay muchas lecturas acerca de lo que sucedió, que si es una estrategia desde el gobierno federal, que si es una estrategia de la oposición, que si es un encuentro entre grupos criminales. Lo cierto es que todo esto que ha sucedido nos mantiene a toda la sociedad en un panorama de actos terroristas. Esto me parece que es en lo que sí podemos coincidir, independientemente de cuál sea la teoría por la que cada quien se incline. Evidentemente no existe un Estado de Derecho, hay una ingobernabilidad, por más que López Obrador en su show cómico mañanero insista en que esto es una campaña por parte de la oposición, y otra vez regresamos un poco a lo que platicábamos en el bloque anterior. Y bueno, ¿cuál es la lectura que podemos dar acerca de esto que está sucediendo? Mi querido Aminadab, ¿tú cómo ves esta situación que estamos viviendo de violencia, de ingobernabilidad, de que se den estos actos de manera pues prácticamente simultánea en diferentes estados de la República, que no, como ya dije, no necesariamente el punto en común sea que son gobiernos que pertenecen a la oposición? En fin, ¿qué lectura puedes dar al respecto, mi querido Aminadab? Pues mira, Berman, el problema principal es que es muy paradójico cuando tú tienes un presidente que quiere acumular todo el poder y que quiere él decidir todas las cosas en el país y decidir por todos nosotros. La pregunta es, ¿para qué quiere tanto poder si no lo ejerce? O está a lo mejor construyendo un poder de otra naturaleza, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados o trabajamos durante muchos años aquí en México, pues de construir una gobernabilidad democrática con diálogo, con elecciones, con negociaciones y con acuerdos y con consensos y todo aquello. Y aquí lo que está gobernando, pues obviamente es la intimidación, es el odio, la violencia, que en todo el mundo está pasando, pero aquí en México no habíamos vivido un desbordamiento tan grande de lo que es esta dinámica que ya es muy cínica, ¿no? Estaba viendo que un narcotraficante encarcelado en Ciudad Juárez, que iba a ser trasladado, pues dijo, a ver, pues es que la forma que puedo hacer eso es que voy a calentar la plaza, ¿no? Entonces, calentar la plaza es soltar a todos los sicarios y a los halcones que tienen para que quemen coches, quemen oxos, quemen trailers, quemen lo que se les atraviese. Y ahí el problema es que la única certeza que tenemos cuando eso ocurre es que la policía no va a actuar, es que el ejército no va a actuar porque tiene las órdenes del presidente de la República de que como él no quiere ser represor y como no quiere utilizar la fuerza legítima del Estado para poner orden, pues entonces que impere el desorden, ¿no? Y que caigamos en estos escenarios de lo que decía al principio Octavio, ¿no? De que estamos cayendo a lo mejor en la anarquía, en la ingobernabilidad, en el caos, pero finalmente también ese es un orden distinto al orden democrático que nosotros queríamos construir. O sea, tenemos como que entender esas dos visiones de lo que tiene este hombre. Ahora, lo malo es que este cambio, ese sí es disruptivo, este sí es corrosivo y destructor de lo que todos estamos acostumbrados, porque finalmente, pues es la ley del más fuerte, es la ley de Herodes, es la ley de ¿cómo se llama? De que ojalá que no estés en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, porque te van a fusilar los del crimen organizado, ¿no? Y eso es porque justamente el gobierno te da dijéramos, estas señales de que no va a actuar en este caso. Es como en el sexenio pasado, cuando las señales de Peña Nieto fueron, no vamos a actuar con la corrupción, entonces atásquense, ¿no? Aquí no vamos a ir en contra del crimen, por lo tanto, hay extorsión, hay cobro de piso, hay todo lo que quieras.
Entonces, y cuando ya llega a los sucesos de la semana pasada y que se han venido de alguna forma repitiendo, el gobierno lo único que dice es que es una campaña en su contra, que se magnifican los hechos de violencia, que es de alguna forma de lo que se está agarrando la oposición para cuestionar al gobierno, cuando jamás hay un principio de autocrítica que diga que el propio gobierno, oye, pues esto tiene que ver porque nosotros no actuamos, tiene que ver porque la Guardia Nacional no está dando resultados, esto tiene que ver porque nosotros seguimos centralizando el control, porque no hacemos nada para evitar el tráfico de armas, o sea, hay muchísimas razones, ¿no? Y esto es la misma lógica que hay en el actual gobierno para destruirlo todo, ¿no? O sea, así como destruyó el sistema de salud y como está destruyendo ahora el sistema educativo, donde ya sabes que igual que ya no hay medicinas en los hospitales, ahora ya no va a haber grados en las escuelas, ni exámenes, ni nada, ¿no? Entonces, y le entrega la Secretaría de Educación Pública a una militante del CENTE, ¿no? Dices, de la CENTE. Entonces dices, bueno, pues entonces, pues está en esta lógica de acabar con todo, por eso quiere acabar con el INE, por eso somete a la Corte, por eso, o sea, todo la visión de este gobierno es destruir ese orden, y el orden que aparentemente está queriendo crear, pues es un orden que está finalmente sostenido por los criterios personales, por las voluntades únicas, y no por instituciones, y no por leyes, ni por órdenes, ni siquiera órdenes morales, ¿no? Sino que está realmente, pues está lanzando maldiciones desde la mañanera, está, pues, atacando cualquier tipo de contrapeso a él que se le haga, y incluso se mimetiza incluso con el crimen, ¿no? Digo, por ahí Octavio tiene guardados ahí los videos ahí de donde están ahí muy, casi como comadres ahí los amiguis, los sicarios del narco y los elementos de la Guardia Nacional. Dices, bueno, si estamos llegando a no eso, me vayas a echar a los del aparato de inteligencia. No, los tengo guardados yo. Están en YouTube. Son videos, por eso. No me vayas no vayan a decir que yo tengo el hecho es, bueno, guardadas cosas que no, te vayan a aplicar la Just Stop. Sí, no la chingue. A ver, bueno, y están las fotos del presidente visitando a la mamá del Chapo, ¿no? Bueno, por eso. Entonces, el asunto es que todo esto que está pasando es resultado de que el gobierno da señales muy claras de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y eso en este régimen no es el Estado de Derecho, ¿eh? No son los límites que impone la ley, sino que es, insisto, la ley de Herodes. Y entonces estamos cayendo pues en una serie, por ejemplo, ahora los sistemas de seguridad que funcionan son los informales, es decir, donde tú te arreglas para que a lo mejor no te violenten con alguna organización mafiosa a la que le das algo, como puedes pagar tú una seguridad privada o lo que sea, para que te defiendan de los otros que son a lo mejor más voraces que estos. Y entonces, pues así el país no va a funcionar. Pero yo lo que insisto es que el orden que nosotros habíamos concebido, democrático, de instituciones, de negociación, de acuerdos, etcétera, etcétera, está deshecho, se está acabando de deshacer lo poco que queda de él, y pues ahora sí que hay dos alternativas, ¿no? O rescatamos en el 2024 el rumbo de ese orden, o si no, pues vamos a tener que empezar a aprender cómo vamos a vivir en el México de la anarquía y de los tigres sueltos, ¿no? Correcto. Y bueno, ya para irnos perfilando hacia el final del programa, esto trae el siguiente tema a tratar en este programa. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, tú decías, es que está acaparando el poder, y ¿para qué lo quiere? ¿Para qué quiere todo esto si no lo está ejerciendo, no? Vemos su insistencia de militarizar la Guardia Nacional, etcétera. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál puede ser un posible escenario rumbo precisamente hacia el 2024? Y teniendo en cuenta justo lo que hablábamos en el primer bloque, que no hay, sus corcholatas no levantan, sus corcholatas no despegan, o por lo menos no como él quisiera, y entonces él está recurriendo a esta estrategia de dinamitar la oposición por donde se le pueda ver, llámese oposición partidista, llámese oposición social, llámese oposición por parte de todos estos actores que pudieran conformarla, o que pudiéramos conformarla, me incluyo, y él se encarga de
de pronto esas manitas que empiezan a levantarse, esas voces que empiezan a levantarse en el primero, el madrazo y que se callen, ¿no? Y entonces dinamitar estos posibles vetos, digamos, de oposición. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos teniendo en cuenta todo lo que ya hemos platicado? Este poder que le da a las Fuerzas Armadas, este poder que le da al ejército que prácticamente lo tiene en su bolsa, literalmente. ¿Cómo ves este panorama, mi querido Aminadab? Mira, lo que pasa es que en el 2018 quizá la incertidumbre y la zozobra que se vivía en México y el enojo y el hartazgo y todo eso hizo que una mayoría dijera hay que buscarnos a un presidente fuerte. Ese presidente fuerte resulta que no es tan fuerte y resulta que no es así una figura que genere seguridad ni confianza, ¿no? Pero el problema es que lo que ha hecho es generar todavía más incertidumbre y más caos y más violencia que se ha exacerbado por todas partes. Entonces, dentro de la lógica de que a esa situación de zozobra que hay en el país se tiene que buscar alguien fuerte que la enfrente, bueno, pues obviamente el presidente está dando la pauta de que el sector militar, que en México no había gobernado desde los años 40 del siglo pasado, es decir, casi vamos ya más de 80 años sin tener en México regímenes militares, pues podría perfilarse como una de las alternativas para salvar a la 4T. O sea, eso sería muy peligroso porque pues en México no tiene la experiencia, por ejemplo, que se tuvo en Sudamérica, donde el populismo pues contrastó muchas veces con el militarismo, ¿no? Con aquellos regímenes de los gorilas, los golpes de Estado que se dieron prácticamente en todo el cono sur, y ahí pues hubo momentos en donde esa fuerza militar para poner orden, pues obviamente optó por la represión, optó por la persecución, por el genocidio, por el autoritarismo y de meterse en tus vidas como no tenemos idea aquí en México, porque insisto, nunca lo tuvimos. Incluso cuando tuvimos a los presidentes militares, ninguno tenía un aparato como los que llegaron a tener en Sudamérica, casos de Argentina, Brasil, Paraguay, etcétera. Aquí en México jamás hemos vivido algo así, pero lo malo es que como la violencia y la incertidumbre siguen creciendo, entonces pudiera ocurrir que la misma ciudadana, oye, pues yo quiero a alguien que me defienda, ¿no? Yo quiero un presidente que sí me defienda, ¿no? Así como decía Octavio, yo quiero un candidato que sí me convenza. A lo mejor la mayoría de la gente acá diciendo, no, pues ahora sí hay que poner a un militar, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando nombraron a Toho como primer ministro, dijeron, bueno, por fin tenemos un militar como primer ministro, entonces ahora sí vamos a la guerra, ¿no? Ahora sí vamos a aliarnos con Alemania y así les fue. Pero bueno, ahí la visión está de que, o sea, si los civiles no pueden, pues a lo mejor los militares, pero pues ellos no tienen, si hace rato se quejaba Octavio de que las organizaciones ciudadanas no tienen capacidad política, pues los militares menos, porque además ellos solamente saben obedecer órdenes en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo quieres construir un país? Puede pasarte el modelo ¿cómo se llama?, de Pinochet, que construyó un país moderno en Chile a partir del autoritarismo, o puedes tener un tipo venezolano que ese poder militar convirtió esto en un populismo de izquierda socialista que ha acabado con el país como acabaron en Cuba, ¿no? Entonces, bueno, ahí están porque nada te garantiza que un régimen militar te va a dar una salida a la situación que tienes. Lo más seguro es que las cosas empeoren, ¿no? Y pues ahí está la trama, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean. Claro. Mi hermanito, te veo muy pensativo. No quiere decir nada de este tema. Tiene bajo la manga un general como corcholato. Pues es que la preocupación en muchos sentidos es que López lo que esté haciendo en el fondo es generar condiciones para dejarle el poder a un militar. O sea, lo ha dicho muchas veces. La cuarta transformación, ¿por qué el tren? ¿Por qué el aeropuerto? ¿Por qué tantas cosas, el Banco del Bienestar y tantas cosas están en manos de militares? Porque así voy a salvaguardar la cuarta transformación. O sea, lo ha dicho así de público y así de abierto y así de cínico. O sea, ¿qué nos haría pensar que cómo los ha robustecido con contratos, cómo ha comprado con mucha lana las conciencias de los generales, no va a terminar en lo mismo?
estoy tan fanatizado, tan vuelto loco, pues sí, fanatizado en ese romanticismo absurdo de su cuarta transformación, que son puras idioteces, lo quiero eternizar y mi única forma va a ser el ejército. Es que de verdad, Berman, quien no lo esté viendo como una posibilidad, no se está dando cuenta de cómo está haciendo uno tras otro intento por todos los flancos, literalmente como una estrategia militar. Rómpele la madre a Lito, que es la cabeza del PRI, en su propia comisión, en la Cámara, pasándote por encima todos los reglamentos. Por decretazo, ¿qué por ley ni qué chingados? Por decretazo, la Guardia Militar, la Guardia Nacional al Ejército. No les gusta algo, seguridad nacional. Me cuestionan la obra, la hace el Ejército. O sea, quien no se esté dando cuenta del panorama general, y me quiera llamar conspiranoico, pues bajo ese escenario llámenme conspiranoico, ¿no? A ver, Octavio, ya dije que hay dos visiones de poder, o sea, la visión democrática, la que tuvimos los que jugamos en el sistema de partidos que se derrumbó en el 2018, teníamos la idea de que el poder se sustentara en el voto de los ciudadanos y que el poder fuera repartido, o sea, esa era la visión, ¿no? Democrática, ¿no? Hay pesos, contrapesos, hay diferentes partidos que representan diferentes opiniones y la gente es la que decide quién gana y quién pierde. O sea, ese es el esquema democrático. Y acá lo que está pasando es, tú tienes a alguien que quiere concentrar todo el poder y lo quiere sostener en el poder de la fuerza, en este caso, de los aparatos represivos del Estado. Porque incluso yo vería no solamente el tema de a lo mejor del militar, del ejército, de todo esto, ¿no? Sino que el tema de la Guardia Nacional, hay una concepción que ahí sí es muy de izquierda, muy cubana y muy de bolchevique, en donde, por ejemplo, ellos hacen desde estas milicias populares, y eso lo vivió Berman en Cuba, que tienes ese sustento que se va hasta el nivel de manzana, que tienes esta estructuración o esta visión de que bueno, ahí se generan los poderes y por eso los brazos represivos sí pueden llegar hasta tu propia casa, o sea, es otra concepción del poder que la están a lo mejor construyendo o a lo mejor está dando pasos muy claros hacia eso, pero insisto, o sea, lo que habría que describir es cómo se estructura el poder desde esa forma, porque además es un poder que no se pone a discusión, o sea, en democracia que ya lo está haciendo, que ya lo está haciendo la 4T, porque en Cuba se llaman los comités de defensa de la revolución, los CDRs, y acá le pusieron comité de defensa de las 4T, haz de cuenta, una madre así, pero ya lo están formando. A ver, en los años 70 había los comités de defensa de la comunidad que hacía el PSUM, donde alguna vez yo anduve viendo cómo lo hacían. Están los comités, ¿cómo se llama? Las comunidades eclesiales de base que hacían los de la teología de la liberación. A ver, hay muchos ejemplos de llevándolo a lo mejor para la audiencia, a lo mejor para la audiencia, para sintetizar y porque además ya tenemos que cortar este programa. Les recomendamos una película que no es tan necesariamente llevada al extremo lo que estamos diciendo, así funciona. Vean una película que se llama La vida de los otros, donde prácticamente en cada manzana, en cada piso de un departamento había un informante de la policía secreta y en Alemania. Entonces, así funciona en este tipo de regímenes políticos, donde hay una escena que a mí me sigue llamando poderosamente la atención, cuando una niña se sube a un elevador, según recuerdo, y está con su pelota muy inocente, y dice, mi papá dice que los del gobierno son malos. Y en el elevador estaba el informante del gobierno y saca su libreta y dice, ¿cómo se llama tu papá? A ver, es que así funciona, es que así funciona. Sí, claro. Sí, o hay que ver 1984, o hay que ver El Último Emperador, cuando el cuate que juzgó al Puyi, al último emperador chino, al rato acaba denunciado por los escuincles que eran los de la revolución. A ver, pareciera ser de película. Tenemos que cortar, pero se nos fue el tiempo.
Pero mucho. En otro programa Aminadab nos va a explicar si cuando se refería a la oposición silenciosa estaba hablando de las sesiones espiritistas de Madero o de qué cuerpo etéreo hablaba mi querido Aminadab, pero eso será en otro programa, mi querido Aminadab, porque si no, nuestro productor en Wow nos cuelga. Regrésenle al minuto 10 de esta sesión para que vean que ya lo dije. Buenas tardes a todos, saludos. Abrazo a todos. Aminadab. Oye, yo tengo que hacer un recordatorio y por eso andaba hace rato atento. Pues no, aquí no está Fer Galindo, pero se les tiene que recordar de manera concreta que los impuestos son un robo, que adopten un chairo y si no hace conciencia, le quiten su INE porque le hace mucho daño al país. Y si no quieren encontrar comida en el bote de la basura, queridos amigos, pues no voten por estas basuras. Así es. Muchísimas gracias, mi hermanito Aminadab. Un gusto como siempre. Y a ustedes, querida audiencia, por estar al pendiente de este programa, La Disidencia. Así que muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte saludo. Y recuerden dejar sus comentarios para sus sugerencias, quejas, opiniones y hasta mentadas de madre. De todo aceptamos aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en un programa más de La Disidencia. Hasta la próxima.